Hoy quiero compartir con todos vosotros una experiencia mágica que he vivido con un animal del bosque. Es tan increíble, tan mágica y tan maravillosa la experiencia que creo que debe darse a conocer al mundo, y además que tengo la necesidad de compartirla con todos vosotros, porque al final los animales del bosque viven muy cerca de nosotros, pero luego son unos grandes desconocidos, no los conocemos, no sabemos cómo piensan, cómo sienten, qué cosas les hacen felices, y todas esas cosas creo que esta vez las he podido vivir de cerca y me siento en el deber de contároslas, como hablar en nombre de ellos, en nombre también no solo de los animales domésticos, sino también por una vez aquí en La Voz Animal hablar el nombre de los animales salvajes. Pues la experiencia ha sido con un corzo, nada menos que con una hembra de corzo, que bueno, verlos de cerca y tocarlos, hay que vivirlo para entender lo que yo sentí y la comunicación que se creó entre ella y yo, y lo mágico y lo bonito que fue, Lo triste de esta historia es que nos la encontramos atropellada en la carretera. Estábamos en un país del centro Europa y justo íbamos por la noche y nos la encontramos atropellada. Estuvo a punto de ser atropellada por otro coche que venía detrás de nosotros. Y claro, evidentemente yo, que me llevo dedicando a la protección animal 25 años, soy incapaz de ver un animal atropellado y dejarlo en la carretera, con lo cual paramos y la sacamos de la carretera, la llevamos al arcén, pero estaba todavía muy aturdida del golpe y claro, en una situación así no sabíamos qué hacer, y lo que hicimos pues fue subirla a nuestra furgoneta y llevárnosla y seguir con ella. Cuando llegamos al punto de destino, allí pudimos asistirla, darle unos primeros auxilios, y entonces comprobamos que tenía una pata rota. Sí que es cierto que cuando la rescatamos de la carretera echaba sangre por la nariz y por la boca, pero luego eso se corrigió, esa hemorragia paró, pero la hemorragia de la pata sí que seguía sangrando y estaba muy muy deteriorada, pero la pude hacer unos primeros auxilios, pude hacerle unos vendajes de compresión para cortar la hemorragia, pude hacerle una especie de entablillado y darle unos antibióticos y desinfectar la herida y todo eso. Esa noche, justo antes de dejarla tranquilita en un cobertizo que había donde nos alojábamos esa noche, la pudimos dar de beber y tenía sed y estaba ya había dejado de estar aturdida, ya tenía conciencia y ya pudo beber y todo de nuestra mano. Sí que es cierto que al principio el animal, cuando le empezamos a tocar, estaba tremendamente asustado, daba unas coces impresionantes, quería huir, pero ella, no sé, ahí hubo un momento que ella entendió que no queríamos hacerle daño. Y es que fue increíble, porque justo en ese momento el animal pasó de rebelarse y de querer saltar y querer huir a dejarse cuidar, a dejarse atender, y cuando le pude hacer la cura y el vendaje y todo, pude hacérselo sin problemas. Se dejó como si ella supiera que la estaba cuidando y que no quería hacerle daño. Lo entendió, y cuando lo entendió se dejó hacer, y fue la verdad un momento que nos sorprendió mucho, porque siendo un animal salvaje como era, que no nos conocía de nada y que no sabía de nuestras intenciones, el notar que ella hubo un momento que tomó conciencia y supo que nosotros la queríamos ayudar y se dejó hacer y se dejó curar y todo, la verdad es que nos sorprendió de forma increíble. Nos dejó totalmente esperanzados de decir, es que los animales salvajes no tienen por qué tenernos miedo si ellos comprueban que no les hacemos nada. Y ella lo supo, de alguna manera lo supo y nos lo transmitió. Y fue la verdad que espectacular, fue un momento maravilloso. Mira, aquí tengo una perrita corcita, una mini corcita también. Pues al día siguiente, la verdad que cuando fuimos a cobertizo estábamos ahí súper a la expectativa de saber si estaba mejor, se habría empeorado, se había mejorado, y estábamos impacientes por despertarnos a la mañana siguiente y saber cómo se encontraba.
Y para nuestra alegría, cuando abrimos el cobertizo la vimos ya de pie, totalmente con unas ganas de vivir, que bueno, nos dio una esperanza y nos dio un subidón que nos quedamos súper satisfechos de haberla rescatado la noche anterior, que sabíamos que había merecido la pena. Y entonces en ese momento pues también la volvimos a dar agua. Al principio también se volvió a asustar un poquito, así como diciendo, uy, ya están estos aquí. Pero en cuanto la acaricié un poquito y la hablé con cariño y con suavidad, o sea, como un perrito y como un gatito que te conoce de toda la vida. Es que lo más increíble de esta historia es eso, un animal salvaje se comportaba totalmente doméstico, como un animal doméstico, sin miedo a nosotros. Y eso fue lo más mágico y maravilloso de esta historia, de podernos relacionar con ella sin miedo y con mucha cercanía y con mucho amor en el ambiente. Esa misma mañana, claro, teníamos que seguir nuestra ruta y nuestro viaje, pero claro, mientras íbamos en ruta, pues la volvimos a subir a la furgoneta y nuestra idea era, mientras estábamos de camino hasta nuestro siguiente destino, era buscar un sitio y buscar un veterinario. Primero un veterinario que la asistiera y segundo un sitio donde poderla alojar, porque ahí yo ya sabía que si esa noche, esas 12 primeras horas había sobrevivido y estaba mucho más animada, es que las lesiones de la mano fueron graves, pero la de la cabeza y la del cuerpo no. Siempre teníamos el miedo de la historia de que tuviera algo roto, una hemorragia interna o algo así, pero bueno, la vimos tan animada y con tantas ganas de vivir y de luchar, que nuestra idea fue seguir luchando por ella y seguir ayudándola, con lo cual según íbamos en ruta pues iba haciendo gestiones, buscando santuarios de animales salvajes y buscando veterinarios especializados, que bueno, fue un poco complicado porque un país que no es el tuyo, con un idioma que no es el tuyo, pues no resultó fácil, pero vamos, para un protector de animales como somos nosotros no hay nada, no hay obstáculo que nos impida salvarle la vida a un animal. Le tuve que hacer, en los días siguientes estuvimos con ella hasta 3 días y medio, hasta que encontramos un sitio donde llevarla y encontrarla que nos dieran garantías de que no la iban a sacrificar, que era nuestro mayor miedo. Y sí que tuve que hacerle curas y vendajes y darle antibiótico todos los días y al menos 2 curas y 2 vendajes al día. Claro, en esos 3 días que le hacíamos el vendaje, pues claro, la relación se iba cada vez estrechando y haciéndose más intensa y mucho más mucho más cercana, ¿no? y mucho más maravillosa, hasta tal punto que comía de nuestra mano, se dejaba acariciar, le rascábamos la barriguita y levantaba la patita como si fuera un perrito. Bueno, es que, o sea, todo para nosotros era sorprendente porque no nos esperábamos eso nunca de un animal salvaje, y al final lo que te viene a decir es que los animales salvajes también les gusta el amor, también les gusta el cariño y también les gusta interactuar con otras especies de animales como éramos un humano, siempre y cuando ella supiera que no queríamos hacerle daño. En cuanto a su pata, pues al principio creíamos que estaba tan mal que iba a perder la pata y que no tenía solución, que la única alternativa era amputar. Pero bueno, es que son patas tan finas y son como auténticos palillos y tan largas que yo decía, madre mía, ¿cómo puede mantener el equilibrio un animal con 3 patas? Pues oye, era increíble cómo saltaba, cómo se manejaba con 3 patas, o sea que la verdad es que vimos que era totalmente viable que aunque fuera salvaje pudiera sobrevivir con 3 patas. Sin embargo, a medida que pasaban los días veía que la pata, aunque estaba muy mal y estaba un poco fría, no se secaba, tenía algo de circulación y tenía la esperanza de que se pudiera salvar. La pena es que no conocíamos en ese país un buen traumatólogo que la hubiera operado la pata y se la hubiera salvado. Con lo cual, ese intento por salvar la pata hubiera sido lo más ideal y lo mejor, pero al final encontramos un veterinario que lo más que pudo hacer fue amputársela. El primer día pues no tenía hambre, no quería comer, pero luego la empezamos a llevar que si zanahorias, que si manzanas,
cosas que intuíamos que le podía gustar a un corzo, porque claro, no estás acostumbrado a saber las necesidades de un animal herbívoro, aunque en el santuario de la voz animal tenemos cabras y tenemos ovejas y tenemos caballos y decía, bueno, al fin y al cabo, aunque este es un animal salvaje y los otros son animales domésticos, al final son animales herbívoros, y intuíamos por mi poca experiencia con animales herbívoros del santuario, pues que no debía ser muy diferente. Entonces la empezamos a dar comida y la verdad que cuando vi que comía de nuestra mano y que eso ya como es el síntoma de que ya el miedo se ha perdido por completo, que nos conoce, que nos quiere y que nos comiera de nuestra mano, pues me encantaba. Yo era súper feliz dándola de comer, haciendo las curas, acariciándola, meter los dedos en su pelaje, que es un pelaje súper curioso porque es que tiene como burbujitas aislantes, es un pelo que se queda así como pegado, apelmazado un pelo con otro, y cuando tú introduces los dedos en ese pelaje tan suave, es como si metieras los dedos en las burbujitas del baño, cuando te bañas y hay burbujas, pues una sensación así, y era súper suave y súper adorable. La verdad es que es una experiencia de verdad que para mí es tan vital y ha sido tan maravillosa que la recordaré el resto de mi vida. Y bueno, y para mí el momento ya sumo, el momento supremo y totalmente sublime, fue cuando dándola de comer empezó a darme besos de agradecimiento. O sea, eso no lo puedo explicar, hay que vivirlo. A mí se me saltaban las lágrimas porque notar su lengüecita suave, besándome la cara y besándome las manos, dándome las gracias por haberle salvado la vida, de verdad que era tan conmovedor y tan emocionante que no tengo palabras para describirlo, pero Dios mío, qué experiencia más increíble. O sea, que un animal salvaje que se supone que no se relacione con las personas y que apenas llevaba conociéndome un día, porque solo al día siguiente ya empezó a darme besitos de amor y besitos de agradecimiento, y no se me olvidarán la vida. Tengo todavía esos besos, todavía los siento en mi rostro y en mi piel, porque estoy muy acostumbrada a que gatos me den besos o que me den besos los perros, pero que me lo dé un animal salvaje, esos besos con tanto amor y con tanto agradecimiento, que guardaré ese recuerdo el resto de mi vida, con mucho, mucho cariño. Es lo más bonito que me ha dado esta corza, que la puse de nombre Magia, porque era auténtica magia, era un hada del bosque y era un ser especial, como si fuera un alma que muy sabia, un alma muy vieja, muy como si hubiera vivido muchas vidas y ella tuviera mucho conocimiento y supiera muchas cosas que hasta a mí se me escapaban. Era algo increíble, tenía unos ojos tan grandes porque claro, son animales nocturnos que ven por la noche, sus ojos eran negros gigantes y ese hociquito negrito tan suave y tan húmedo y esas orejas tan grandes, con esa expresión tan calmada, con tanta paz y tanta ternura que no la olvidaré, la llevaré en mi corazón toda la vida a Magia. Al final conseguimos un santuario perfecto para ella, donde iba a vivir el resto de su vida con una patita menos, pero en un bosque, en semilibertad, sin peligro de ser cazada por nadie ni de ser atropellada, es decir, viviendo su vida de antes pero sin peligros, y lo más bonito todavía es que podía vivir allí con otros corzos en su misma situación. Entonces llegó el momento de la despedida y allí se quedó, porque justo cuando le amputaron la patita, el veterinario de allí, de este santuario, pues ya se quedó allí y bueno, la despedida pues fue muy triste, pero a la vez estaba feliz de saber que esa corza iba a tener una oportunidad en la vida, iba a poder seguir viviendo en un sitio ideal para ella. Y bueno, y aunque me dolió mucho separarme de ella, porque el vínculo que se creó entre ella y yo fue muy fuerte y fue muy intenso y fue muy mágico y muy bonito,
ella tenía que seguir con su vida y bueno, y mi misión pues ya estaba cumplida, que era el haberla rescatado. Lo bueno es que una semana después, ya antes de venirnos aquí a España, a nuestro país, dije, tengo que ir a verla por última vez, porque es que seguía acordándome de ella, de sus ojos, de su mirada, de sus besos, de toda su magia, y decía, quiero volverla a ver y despedirme otra vez de ella. Y una semana después volví, seguía estando en un sitio, claro, no la podían haber soltado todavía porque seguía tomando el antibiótico por la amputación de la pata, y estaba en una especie de cajoncito allí reposando, ¿no? Y es donde la daban el antibiótico, y la llevé comida, la llevé manzanas, y volví a sentir la misma magia y la misma experiencia tan increíble de la semana anterior, porque se acordó de mí, me reconoció, volvió a comer de mi mano, a darme besitos, y me llevé ese recuerdo, ese regalo tan grande que me dio ella, pues me lo llevé para siempre. Y una semana más tarde pues la volví a decir adiós, pero quién sabe, a lo mejor el adiós nunca es para siempre. Bueno, espero que os haya gustado tanto conocer a Magia como me ha gustado conocerla a mí. Y conocerla a ella es conocer un poco a todos los corzos del mundo, ¿no?, que son perseguidos, son exterminados, son asesinados por cazadores, y quiero reivindicar el derecho que tienen a la vida, a no vivir con miedo, a no sentir miedo de los humanos, a que puedan vivir en los bosques en paz, tranquilos, porque es que son animales totalmente indefensos, totalmente inofensivos, que no hacen nada, ningún mal a nadie. Todo lo contrario, hacen mucho bien, porque cuando se comen semillas, frutos secos, comen arándanos y comen frambuesas, pues esparcen semillas, y también podan los bosques, le quitan las hojas y desbrozan de forma natural, y hace que los bosques se mantengan sanos y los bosques no haya peligro de incendios. Los cazadores siempre buscan justificaciones para matarlos y para asesinarles a sangre fría, con total impunidad y con una frialdad que a mí me hiela la sangre el pensar que cómo pueden matar animales tan dulces, tan inocentes, tan mágicos, tan inofensivos, tan maravillosos. ¿Cómo puedes quitarle la vida a un ser tan especial? Es algo que no lo entenderé nunca, y ahora que he conocido a estos animales lo voy a entender menos, o sea, no lo he entendido nunca, pero ahora me duele como si mataran a un familiar mío, como si mataran a un ser querido mío, porque es muy injusto que se le quite a animales tan sensibles, tan cariñosos, tan amorosos, tan especiales, se les quite la vida con esa frialdad pegándoles un tiro, cuando si los conocieran un mínimo y si les importara su vida serían incapaces de hacerlo. Tienen que tener un corazón de piedra o no tener corazón, porque si no serías incapaz de apuntar con una mirilla y quitarle la vida a un ser así, un ser que para mí es supremo y que si están en el bosque es por algo y no tenemos derecho a quitarles la vida. Y todo lo que dicen los cazadores de que es que provocan accidentes de tráfico o de que hacen daño a los bosques es mentira, es todo mentira, son justificaciones para matarlos. Primero, no hay tantos corzos ni tantos accidentes de tráfico provocados por corzos. Evidentemente, si llevamos las carreteras a zonas donde ellos viven, somos nosotros los que estamos llevando una carretera donde no debe de haber una carretera. El problema no es que haya corzos cruzando las carreteras, el problema es que nosotros ponemos carreteras donde no debe de haber carreteras, que como mucho debe de haber caminos, pero no carreteras. O si esas carreteras pasan por un sitio, que estén bien valladas y tengan los animales zonas de paso para que no se produzcan accidentes. O sea, que no se le eche la culpa a la víctima, como hacen los cazadores. La culpa la tenemos siempre nosotros por poner carreteras donde no debemos, o hacer carreteras sin las vallas de protección y sin pasadizos para que los animales puedan cruzar carreteras tanto de forma subterránea como por encima, sin peligro de ser atropellados ni de provocar accidentes. Y luego los cazadores y los ganaderos dicen: es que es muy importante llevar ovejas y cabras a los montes a pastar porque se desbrozan el bosque.
Es que los animales domésticos no tienen que ir al bosque. Pueden pastar en pastos de un valle cerca del pueblo, pero no tienen por qué adentrarse en los bosques. No tenemos por qué quitar los bosques. Los bosques son de los animales salvajes. Y los bosques los desbrozan los ciervos, los gamos, los corzos, las cabras montesas. Todos los animales herbívoros del bosque son los que desbrozan el bosque, son los que mantienen el bosque sano, los que evitan que haya peligro de incendios. Pero si se cazan miles y miles de animales salvajes y se les está quitando del bosque, estamos perjudicando al bosque. Entonces no os creáis las mentiras de los cazadores. Necesitamos que haya muchos más herbívoros manteniendo el bosque sano, transportando semillas del bosque de un lado a otro, y necesitamos que sean parte del bosque y que sean respetados, porque es la única manera también de respetar el bosque y respetar la naturaleza en general. Y los herbívoros son necesarios y se matan muchísimos, miles, millones al año en España y en muchos países, y eso tiene que parar. Y con este vídeo, aparte de enseñaros y que conozcáis de cerca lo que es un corzo y lo increíblemente maravillosos que son, es que os pongáis en su lugar, que estéis en contra de la caza, de que les defendáis, porque necesitan ser defendidos por personas como nosotros, que no todos los humanos somos asesinos ni matamos animales. Hay seres humanos que queremos que vivan, que queremos darles su lugar, respetar su forma de ser, su naturaleza, respetar su ambiente, su hábitat, y tenemos que apoyarles y defenderles. Y con este vídeo también es una manera, si nos ayudáis a difundirlo y a darles like y a que lo conozca más gente, es una manera también de decir no a la caza y sí a la vida de muchos animales herbívoros que injustamente son matados y se les corta su vida sin respetar si son jóvenes, si son hembras, si están preñadas, si son mayores, si son pequeños. No respetan nada. Y tenemos que reivindicar eso, el derecho a que vivan y vivan sin miedo, que vivan viviendo en paz, con tranquilidad, sin miedo, y que sus únicos depredadores sean depredadores naturales como el oso o el lobo. Esos son los depredadores que pueden mantener el equilibrio y la superpoblación de animales herbívoros, pero no los humanos. Donde hay humanos y hay humanos cazando, es todo desequilibrio. Entonces, otra falacia de los cazadores de que equilibran el ecosistema es totalmente falso. Hay muchos sitios donde no se caza, hay lugares en Siberia y en el bosque boreal que nunca llegan los humanos y no cazan los humanos, y el equilibrio es perfecto. Justo donde entran los cazadores es cuando todo es desequilibrio. Matan a los animales depredadores como son lobos o osos y no les dejamos su espacio vital para vivir ni sus bosques, y les quitamos también su alimento, y encima cazamos y le quitamos la vida a animales inocentes, indefensos, que no tienen posibilidad de sobrevivir con un rifle y una mira telescópica. Es totalmente injusto, y ojalá antes yo me haga vieja y se haya terminado la caza. Al menos en España lo vamos a conseguir, entre todos lo vamos a conseguir. Por magia, por esa corza y por muchos más que nos necesitan. Toma, que ya te la he cortado, que esta sí se puede comer. Toma otra. ¿Y esta? ¿Lechuga quieres? Le gusta más verde que más blanco. Le gustan las cosas.
¿Qué hacemos con las hojas de la zanahoria? Mira, está preciosa. Qué bonita es, me vas a hacer llorar, Peque. ¿Cómo puedes ser tan agradecida? Oh, qué agradecida eres. Si yo solo te he sacado. Ay, cariño. Eres un ángel. Eres un ángel del bosque. Eres un ángel del bosque, ¿sabes? Qué bonito. Tienes unos ojos tan bonitos y un hociquito también. Estás cansado, ¿eh? Tienes dormir, cansado. Mira, y le rasco aquí la barriguita y me levanto la pata, mira. Me gusta que le rasque la barriguita. Pobrecita. Ay, qué cariño, qué bonita eres. Yo también te doy besitos a ti por haberte conocido. Y ojalá no te hubiera conocido nunca porque estarías libre y no tendrías tu patita rota, pero... Qué cosa más bonita, por favor. ¿Quieres dormir? Sí. No sé si llamarla magia o hada. Que hemos venido a verla después de una semana a rescatarla en la carretera y ya tiene su patita amputada. Bueno, como hace unos cuantos días que no me ve, pues está un poquito asustada. Yo creo que es más por el gato, pues no lo sé. Ya ha comido unas frambuesas. Gatito, ahora te acaricio de ti. Sí, sí, sí. Me ha dado antes besitos otra vez, o sea, me ha estado doliendo como si se acordara de mí. Dios, ¿te acuerdas de mí?